Y varios vidrios de buses fueron rotos el domingo a la noche, antes del inicio oficial de la huelga convocada por sindicalistas del transporte. Choferes de las líneas 27 y 128 de Upacaraí se culpan mutuamente de estos incidentes. No faltaron los golpes durante la trifulca, tras la rotura de los parabrisas de estas empresas de transporte. Los responsables serían choferes que no se pliegan a la huelga. Un presunto atacante conductor de la línea 27 fue detenido. El incidente se registró sobre la ruta 2 en Capiatá. Kilómetro 21, semáforo causa, semáforo rojo. Oye, ya ve cortado Toyota New Corolla sin chapa. Hay que la colectiva ando ya pico, o saco ya pico, pero ando yo cae la parabrisa ya. O veis continuar era pea ya. Kilómetro 23 comería venía. Oye, pues retorno. A ver, retorno mejor llevo la que ya las autos otro manera. Me siguieron encima de moto, yo me iba a traer para la cena y me iba en casa y por la remera ellos me siguieron. Yo tenía la remera de la línea 27. Y me agarraron, me atropellaron por la moto y se bajaron como 15 personas por ahí. ¿De qué unidad, de qué colectivo? Y de la línea de Upacaraí. Y ellos no les quedan problema, se hacen de la víctima. En total resultaron dañados 2 buses de la empresa Lago Upacaraí. La denuncia se realizó en la comisaría octava de Capiatá. El paro de buses continuará hasta mañana y la ciudadanía tendrá que ingeniarse para movilizarse y cumplir con sus horarios de trabajo. Los choferes exigen varias reivindicaciones. Y así empezaba esta medida de fuerza tomada por sindicalistas del transporte público. En horas de la mañana de hoy ya empezó a resentirse la falta de unidades del transporte público para el servicio a la ciudadanía. Empresarios dijeron que por temor no sacaron a primeras horas sus unidades. Sindicalistas atribuyen el hecho al éxito en la convocatoria. Más adelante todos los detalles.